fuerza especial al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir las amenazas nucleares. Pues José Reyes, ¿qué tan importante es que exista en un país como México que supuestamente a bote pronto uno podría decir pues no tiene amenazas nucleares porque México no está en guerra o ni siquiera está en posibilidades de tener guerra con algún país que posea estas capacidades? Así es, Sósimo. Lo relevante del tema, en efecto, como bien lo menciona, es que México ha sido un país pacífico que incluso no se ha aliado con ningún país en una guerra internacional, aunque sí ha enviado algunos boinas verdes a través de boinas azules, cascos azules a través de la ONU en calidad de observadores en algunos conflictos internacionales. El tema es relevante porque pues lo desata precisamente Estados Unidos en su afán por controlar el mundo, con sus 70 bases militares en todo el mundo también, con sus pues 450 ojivas nucleares de las 800 y tantas que hay en el mundo. Es precisamente preocupante que la Secretaría de la Defensa Nacional pues haya creado su propia fuerza operativa especializada para enfrentar en México y prevenir, porque esa es la función de esta Secretaría en su calidad de defender el territorio nacional, la seguridad nacional, la seguridad interior y próximamente la seguridad pública. Desde ese punto de vista, esta fuerza operativa se ha creado ya desde hace tiempo para estar involucrada precisamente en la capacidad que debe de tener para combatir y a enfrentar amenazas con las denominadas armas de destrucción masivas, es decir, aquellas que pues definitivamente provocan estragos. Estamos hablando precisamente de armas que involucren sustancias de tipo químico, biológico, radiológico, nuclear y explosivos combinados. De tal manera que este mecanismo de la Secretaría de la Defensa Nacional, esta fuerza operativa, cuenta con un complemento denominado Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, precisamente con personal ahora de la Guardia Nacional en materia de adiestramiento, organización y administración de una red, de un área, contaminada, reconocimiento y organización de una zona de descontaminación, capacitación de agentes preparados para enfrentar materiales químicos, biológicos, radioactivos y explosivos combinados, búsqueda y aseguramiento de fuentes radioactivas, operación de sistemas de de descontaminación masiva de víctimas. Es decir, todo este entramado que pareciera como de película, algo espectacular, dice, bueno, ¿y para qué si nuestro país pues no tiene, para empezar, no tiene la bomba atómica y no tiene, salvo la Laguna Verde, donde se utiliza el material radioactivo para la producción de electricidad ya desde hace muchos años? Fuera de eso, pues es una medida que podríamos decir se deriva de la política norteamericana de impedir que a través de México y a partir de su frontera se cuelen hacia esa nación terroristas que puedan causar daño de alguna manera utilizando este tipo de materiales. Interesante, José Reyes, porque es importante pues señalar que la amenaza nuclear no solamente es aquella que deriva de un estallido, de algún arma, de alguna bomba, sino como bien comentas, pues hay muchos otros artefactos que pudieran tener la posibilidad de contaminar incluso nuclearmente a poblaciones, a regiones, y precisamente por eso se cuenta con capacidades de este tipo. Porque es que, si me lo permites, José Reyes, pues tampoco habría alguna, por mucha fuerza que cualquier país desarrollara para prever o mitigar el estallido de una bomba nuclear, pues prácticamente no tendría ningún funcionamiento. En ese sentido, pues no hay que proteger. Sin embargo, lo que sí hay que proteger son todas estas fuentes de contaminación o de prevenir el trasiego ilegal de armas que pudieran contener algún componente de carácter nuclear, o
de herramientas, de artefactos que pudieran de manera ilegal estarse transportando o almacenándose en algún lugar del país. Precisamente en ese sentido, se debe de tener las capacidades para detectarlo y se debe tener las capacidades también para mitigar los efectos que pudiera, que pudiera generar. Y José Reyes, porque también señalar con respecto de las ojivas nucleares activas en todo el mundo, pues estamos hablando de números ya impresionantes. El planeta se podría destruir muchas veces en caso de que fueran accionadas. Rusia cuenta hoy con 5.977 ojivas nucleares activas. Estados Unidos con 5.528, pues prácticamente están a la par. China con 350, muy a la saga, pero por supuesto que una sola de estas ojivas que detonara pues sería catastrófico para la vida en el planeta. Francia tiene 290 y el Reino Unido tiene 225. Estos son los 5 países, recordarás José Reyes, precisamente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que entre comillas de manera legal tienen este tipo de armas. Sin embargo, pues se sabe que hay otros que también cuentan con ojivas nucleares, esto de manera ilegal, de manera destacada. Podríamos decir que Israel, que cuenta con 90, Corea del Norte cuenta 20, India 160 y Pakistán 165. Pues son estos prácticamente 9 países los que mantienen en vilo a la humanidad en su conjunto, porque son los que cuentan con este tipo de armas. Y señalar, José Reyes, pues que precisamente el peligro principal derivaría del estallido de una de estas armas, pero no necesariamente, como bien comentas, México tiene, por ejemplo, aquí, con fines pacíficos, la planta de Laguna Verde, donde con energía nuclear se está generando energía eléctrica. Y hay otras plantas a lo largo del continente, pues Estados Unidos tiene varias en este sentido. Y decíamos, José Reyes, pues por eso también se hace necesario que desde la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada del control de armas en este país, pues haya una fuerza de respuesta ante el trasiego, ante el uso inadecuado de este tipo de energía. Así es, Osimo, desde las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, que pusieron fin pues a la guerra en esa región, con el sometimiento de Japón, después de que había atacado la base de Pearl Harbor, se puso de relieve el impacto que tiene este tipo de bombas atómicas y el daño que pueden hacer tanto en el número de muertes como en la destrucción de edificaciones de todo tipo, así como la contaminación por radiación, que pues desde luego deriva en cáncer entre las poblaciones. Ahora bien, este fenómeno, este documento que estamos presentando hoy, Sosimo, es un documento confidencial, armas de destrucción masiva, al que tuvimos acceso. La Sedena señala que mantiene actualizados los procedimientos para responder de manera eficaz y oportuna ante eventos naturales y o antropogénicos que involucren agentes químico-biológicos, radioactivos y de armas combinadas. Sin embargo, la pregunta aquí, Sosimo, es ¿por qué un documento confidencial no se hace público? Precisamente porque, como podrán observar ustedes en nuestra publicación de este tema, que está precisamente en nuestra página de internet, se observa ahí un esquema en donde se puede observar cómo es ese precisamente que ustedes observan. Hay una delimitación de este protocolo del que habla la Secretaría de la Defensa Nacional. Una organización de área del incidente. En rojo podemos observar la línea de peligro inminente, zona contaminada por una explotación, ya sea de una bomba, por armas químicas, biológicas, etcétera. Después se tiene el área de control de contaminación, puntos de control de acceso, estación de descontaminación y zona de reducción de la contaminación. Finalmente, la dirección del viento, como puede observarse, es donde se
se establece la zona de apoyo fría en contraste con la zona caliente donde se produce el fenómeno. Ahí es donde hay un sistema de comando de incidentes, área de servicios de emergencia y área de descanso. Es decir, estos elementos son importantes y deberían de ser trascendentes para darse a conocer y preparar, así como se hacen los simulacros por los sismos. También debería de tenerse una especie de simulacros en las poblaciones, pues en donde posiblemente también la Defensa Nacional calcule que pudiera provocarse un fenómeno de esta naturaleza, socio. Así es, José Reyes, pues como bien comentas, pues son estos los protocolos de actuación que pues ahí se siguen por parte de las autoridades y como bien comentas, pues es importante que se den a conocer incluso para la población, saber qué hacer en caso de que hubiera una situación de este tipo, que decíamos no necesariamente quiere decir un ataque nuclear, sino hay veces que se producen accidentes. De hecho, José Reyes, veo que en el documento que estás dando a conocer, pues se señala que ha habido distintos eventos en los que incluso la propia Guardia Nacional ha participado en el traslado del material radioactivo o nuclear, en operaciones de traslado, por ejemplo, también de combustible nuclear, traslado de material radioactivo de alta peligrosidad y también incidentes con material radioactivo en varios estados de la República. A veces trascienden algunos hechos como cuando se roba algún tipo de artefacto que podría contener radioactividad y entonces por medio gracias a los medios de comunicación, pues se señala que en determinado tráiler que fue robado había un material contaminado radioactivamente, que no lo manipularan, que se perdió o fue sustraído en determinada zona, etcétera. Y pues vemos que es cuando tenemos noticia de este tipo de fuerzas especiales para enfrentar este tipo de emergencias. Sin embargo, pues decíamos, José Reyes, bueno, pues se pueden presentar en de muchas maneras una amenaza de esta característica y no necesariamente es la explosión de una bomba. Así es, Osimo, no estamos planteando aquí en este momento que exista, digamos, incapacidad o negligencia por parte de la Sedena para dar a conocer a la población en general este tipo de procedimientos y protocolos en caso de emergencias de esta naturaleza, sino simplemente advirtiendo que pues sería conveniente y necesario, no solo en este aspecto, sino en los demás, que tiene que ver con la Agenda Nacional de Riesgos y que también Contralínea pues históricamente ha dado a conocer que es obligatorio. Ahorita está vigente la Agenda Nacional de Riesgos 2022, que como sabemos ya, como se sabe, pues contiene este elemento de armas de destrucción masiva y combate al terrorismo, migración y fronteras porosas, delincuencia organizada, entre otros. Son 10 los puntos esenciales de la Agenda Nacional de Riesgos, los cuales, sin embargo, ya prácticamente va a acabar el sexenio y no han sido abiertos a la población, ni siquiera en versiones públicas a través de transparencia. Por lo tanto, también es importante. ¿Por qué? Pues porque no es un secreto así digamos, de Estado que se guarde la Agenda Nacional de Riesgos. En países, por ejemplo, como España, el mismo Estados Unidos, ustedes pueden consultar de qué protegen las Fuerzas Armadas y las distintas agencias de seguridad nacional a la población. Es pública y es bastante elocuente desde el punto de vista de la descripción que hace de cada uno de los elementos que conforman las amenazas y los riesgos que pudiera enfrentar la población. Esa también es la función de la Secretaría de la Defensa Nacional, proteger precisamente la seguridad nacional frente a los embates, pues, de grupos armados no estatales, como en este caso serían, pues, precisamente los narcotraficantes, que ya también hemos dicho aquí cómo han sofisticado sus armamentos a través de drones, a través de metralletas Barrett, a través de granadas, lanzagranadas, en fin, toda esta serie de problemas son los que precisamente también hace falta que se transparenten y que se hagan públicos para que la población tenga acceso a ellos y esté informada y sepa en un momento determinado
cómo actuar. Hemos visto pues también cómo en diversas publicaciones los protocolos de seguridad han salido de la población, han salido de los maestros. Sobre todo hemos visto en Matamoros, en Tamaulipas y en otras ciudades de este estado, cómo son los maestros los que han diseñado protocolos en donde les dicen a los alumnos pecho tierra cuando empiezan a escuchar las balaceras. En fin, ese es un planteamiento que también debería de llevarse a cabo, Sósimo, de tal manera que este documento que comentamos tiene un anexo en donde la Guardia Nacional da a conocer la lista de eventos en los que ha participado en operaciones de traslado de combustible nuclear, traslado de material radioactivo de alta peligrosidad e incidentes con material radioactivo en varios estados de la República. También aquí, estos traslados, también hay que decirlo, Sósimo, es para la industria que utiliza este tipo de elementos radioactivos como el uranio 235, el cobalto 60. Solo en 2019 destacan operativos de estos dos elementos peligrosos en aduanas y aeropuertos en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas, Veracruz y Querétaro, para empresas e instituciones públicas y privadas. Es importante que se conozca esto. También, como bien lo señalaba Sósimo, ha habido casos de robo de este tipo de elementos peligrosos que pues finalmente se han encontrado y no han causado estragos en la población en algunas zonas del país. Así es, pues interesante estos datos, sobre todo que se muestran sobre, pues durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron varios robos de material radioactivo, cobalto 60, américo 241, berilio y celcio 137, e iridio 192. Esto en Hidalgo, el Estado de México, Guanajuato, Tabasco, Querétaro, Sonora y Jalisco. Vienen incluso, bueno, estamos viendo parte de este listado porque vienen los documentos, precisamente a los que has tenido acceso, José Reyes, y que pues es, digo, buena noticia de que hayan podido recuperarse este material radioactivo, porque decíamos, pues muchas veces incluso quienes lo robaban no sabían la peligrosidad de lo que se llevaban, y no solamente para su persona, quienes habían cometido el delito de hurto, sino incluso pues ponían en riesgo a poblaciones enteras por este mal silencioso, porque hay que recordar que pues sí, se pueden llevar algún artefacto contaminado radioactivamente y que pues a primera vista no parece tener ningún tipo de peligrosidad, representar ningún tipo de peligrosidad para la población. Qué bueno que han podido pues recuperarse, José Reyes. Así es, Osimo, hay que decir también que esto no es cosa de niños. Como bien lo decías, los más de 5,000 ojivas nucleares en el mundo representan en sí mismo un riesgo para toda la humanidad y la desaparición del planeta y de la especie humana. Por eso la Secretaría de la Defensa Nacional pues aporta este grupo especializado que lleva a cabo los protocolos en caso de que pudiera ocurrir un fenómeno de esta naturaleza. Evidentemente sobra decir que pues frente a un incidente o accidente de este tipo, pues resulta también difícil, toda vez que no hay, por ejemplo, en México, refugios subterráneos, salvo el metro, y quién sabe si pudiera sobrevivir alguien en un accidente de esta naturaleza. Mientras tanto, hay que decir que se explica cómo las armas de destrucción masiva, derivado precisamente de una definición que hizo la Organización de las Naciones Unidas, son precisamente las armas atómicas explosivas, armas de material radioactivo, armas letales químicas o biológicas, y cualquier arma desarrollada que tenga las características comparables en sus efectos destructivos a los de la bomba atómica. No es cosa menor lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Después, precisamente, refiere en este documento que esto se deriva precisamente de los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos, que esto provocó un cambio paradigmático en la seguridad nacional y global.
lo cual se incrementó el rango de amenazas que pasaron al ámbito de lo creíble, incluyendo la aspiración de grupos terroristas por fabricar o adquirir armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, radioactivas y explosivos combinados. Esta descripción que hacemos, la Sedena tiene una capacidad de respuesta que también podemos ver en una gráfica del equipamiento con el que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional para enfrentar cualquiera de estos fenómenos de destrucción masiva con la variedad de armas que existen en el mundo. Vemos ahí en su pantalla cómo se cuenta con diversos aparatos y dispositivos que forman parte de este equipamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, como son, que van desde los detectores de agentes radioactivos. Dice Indefinter 2 es en la categoría o la denominación de este aparato. Detectores de agentes radioactivos Mimirand, detectores multigases Altair 5X P y D, equipo de identificación de sustancias químicas Semini, trajes de protección personal, dosímetros personales eléctricos, equipos de respiración autónoma, ducha de descontaminación y tiendas de descontaminación masivo. En esta gráfica podemos ver, si la comparamos con la que habíamos expuesto hace unos momentos, de producirse un fenómeno de esta naturaleza, pues la Sedena está preparada teóricamente con estos elementos para una eventualidad de este tipo, socio. Que necesariamente sería mitigar una situación en ese sentido, y dependiendo de la gravedad de la magnitud de este tipo de contaminación generada por la exposición de algún material contaminado, o por la explosión incluso de alguna bomba o de alguna planta, en el caso de Laguna Verde, etcétera. Bueno, pues necesariamente tendría que ser de mitigación, porque como comentabas hace un momento, José Reyes, pues no hay prácticamente, me refiero, manera ya para enfrentar sin ningún tipo de consecuencias mortales una situación de este tipo en caso de una conflagración, de algún incendio que involucrara este tipo de artefactos, o incluso pues el estallido de una bomba. Y por supuesto que esto no es privativo de México, prácticamente nadie. Hace un momento hablabas, José Reyes, acerca de los refugios que se construyeron durante la época de la Guerra Fría en Estados Unidos, supuestamente para que las personas pudieran sobrevivir en caso de el estallido de una bomba atómica, de un ataque nuclear. Pues ahora se ha comprobado que eso pues en realidad no tenía ningún tipo de posibilidades de ser un refugio real. Simple y sencillamente la destrucción era de tal magnitud que pues este tipo de refugios no podían en realidad hacer que las personas pudieran sobrevivir ilesas, o sobrevivir siquiera a un ataque que pudiera ser masivo en caso de una guerra mundial entre dos potencias, ¿no? Pero pues sí, José Reyes, no sé con qué consideres pues concluir esta exposición de un tema tan interesante, y que decíamos que pues está muchas veces vedado de la mayoría de los medios de comunicación. Tú has tenido acceso a un documento que es muy valioso, y pues que ¿con qué considerarías cerrar, precisamente para también invitar a que la audiencia consulte al detalle esta investigación en www.contralinea.com.mx? Solo advertir, Sósimo, incluso lejos de cualquier ánimo de petulancia, que mientras que la defensa no da a conocer este tipo de documentos, ni el Centro Nacional de Inteligencia, la Agenda Nacional de Riesgos, que es de su responsabilidad, Contralínea se ha dado a la tarea de darlo a conocer. Hay que decir que esto ha causado polémica en algunos lectores que consideran que pues es grave, o por lo menos violatorio de la ley y de la propia normatividad militar el publicar estos documentos. Pero como hemos dicho con antelación, nuestra responsabilidad periodística es alertar a la población de lo que pudiera ocurrir, porque bueno, finalmente existen estos documentos, existen estos protocolos, existen estas fuerzas de operación especializada, y existe una infinidad
de operaciones y de documentos de calidad confidencial, secreta, reservada, etcétera, que pues la verdad es que cuando se dan a conocer por parte de Contralínea, vemos que pues tienen una gran carga de pues de espíritu conspiracionista, y había que decir también que es importante que puedan ser publicados de manera transparente, así como en otro tiempo se ocultaba la información de carácter económico. Ahora, incluso a través de transparencia, se ha tenido acceso a muchísimos documentos. Hay algunos que desde luego no han sido posible que los otorguen, y ni siquiera hay versiones públicas que pudieran ser accesibles para el público en general. Dicho esto, Sósimo, cerraríamos pues diciendo que este documento se inscribe dentro de los protocolos internacionales que ha firmado México, que son varios, son cerca de 15, 20, en los que se compromete precisamente a contar con esta fuerza especializada para responder ante cualquier amenaza. Sobra decir que precisamente también lleva de por medio el interés de Estados Unidos de que en su parte trasera, como siempre ha considerado a México, cuente con una fuerza especializada para prevenir incluso cualquier incursión de este tipo de terroristas en su territorio.